Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación a este primer Congreso Internacional de la Desbandada. Desde esta mesa didáctica del tema de la memoria de la desbandada, pues se me ocurrió titularla ¿Por qué hablar de la desbandada en la aula? Verán ustedes que no les voy a ofrecer ninguna imagen, pero sí muchas palabras. Muchas palabras porque yo no estoy... nunca leo ninguna intervención, siempre lo hago a capela, en directo. Mi compañera Fativa, que está por ahí, Eusebio Rodríguez, lo sabe bien. Pero 15 minutos o 20 minutos para resumir 11 años de trabajo se suponen poco tiempo para muchas cosas que tengo que decir. Por eso hoy he decidido, por primera vez, después de muchas conferencias en muchos sitios, leer la comunicación completa. Lo voy a hacer de una forma rápida, amena, para que ustedes entiendan un poco cuáles han sido las metodologías que yo he trabajado desde el año 2012 hasta la actualidad. Va a tener dos partes. Les voy a dar 10 razones de por qué hablar de la desbandada en la aula y luego les voy a hablar de las experiencias educativas que hemos desarrollado en el marco de un proyecto educativo que ya os presento, que se llama Encuentros de Testimonios de la Guerra Civil. Aglutina a miembros de 3 generaciones en una puesta en común del trabajo de campo recopilado año tras año por el alumnado de secundaria y bachillerato. Tiene lugar la proyección de un documental inédito anual producido por los estudiantes y fruto de las diversas videoentrevistas realizadas como paso previo y como trabajo de campo a estas jornadas intergeneracionales. Además, cada miembro de la comunidad participa activamente, forma parte de un todo, donde el aprendizaje constructivista genera un viaje fascinante al pasado de una forma práctica, novedosa, y donde los adolescentes forjan su propio aprendizaje una vez entrevistados los mayores para salvar del olvido su historia de vida, su historia oral, sus recuerdos particulares dentro de la Guerra de España y el primer franquismo. Dentro de este proyecto, hablar de la desbandada es casi siempre uno de los temas fijados a tratar, desde diferentes prismas, ópticas y modalidades. Anualmente, el alumnado se introduce en los acontecimientos y hechos históricos vividos por cientos de miles de andaluces que llegaron a la capital almeriense como refugiados de guerra en la famosa y triste carretera de la muerte de Málaga a Almería. El trasvase de información intergeneracional desde el pasado al presente es el objetivo principal de este proyecto educativo, en el cual han participado ya casi 1000 alumnos de enseñanzas medias. Gracias a ellos, más de 300 historias orales de la guerra del 36 se han salvado del olvido. Algunas de ellas pertenecen a los acontecimientos de la huida de Málaga a Almería en febrero de 1937. Existen muchas razones por las cuales hablar de la desbandada en la aula. Como introducción, la memoria de la desbandada es un acontecimiento histórico trascendental para conocer las condiciones que tuvo que soportar la población no combatiente durante la Guerra de España, toda vez que el componente regional, provincial y local añade en esta tierra un grado extra de motivación para la inmersión del alumnado de secundaria y bachillerato. Pues estamos hablando de nuestra historia, nuestro pasado reciente en Andalucía. En el estudio y conocimiento del segundo mayor éxodo de toda la guerra, solamente superado por el de febrero del 39. A través de esta comunicación pretendo narrar mis experiencias didácticas con el alumnado de varios centros educativos almerienses a través de su participación voluntaria en el proyecto educativo Encuentros de Testimonios de la Guerra Civil, en el cual ahora ya estamos proyectando el 11 encuentros de testimonios, que además lo vamos a dedicar en el día 3 de febrero de 2023 a la desbandada de 1937. Ya están trabajando más de 60 alumnos para ello en el trabajo de campo. Dentro de esta jornada educativa, la palabra desbandada llega año tras año a nuevas generaciones de alumnos como algo lejano, que les suena a huida, pero el nivel de conocimiento del hecho histórico enmarcado dentro de la guerra es bastante desconocido, con lo que nos chocamos los docentes año tras año, para la gran mayoría de ellos. Al inicio, claro, de participar en el proyecto. No obstante, al margen de los exiguos currículum, donde solamente se trata de la Guerra Civil Española, en cuarto de la ESO, de forma muy de pasada, sin tratar la huida de Málaga a Almería, y también en segundo de bachillerato en la materia de Historia de España, que yo imparto en la última década, los acontecimientos sobrevenidos de la toma de Málaga por el ejército sublevado escapan a las enseñanzas preconcebidas de los materiales curriculares oficiales. Podríamos dar razones para hablar de la desbandada en las aulas, no obstante, podemos dar muchas, no obstante vamos a abordar las que creemos son fundamentales para legitimizar una enseñanza en memoria democrática que ya venimos desarrollando desde los últimos 10 años. ¿Por qué hablar de la desbandada en las aulas? Primera razón,
La legislación vigente marca como uno de los temas transversales, y aquí estoy de acuerdo con la compañera Cristina, el aprendizaje de la cultura de paz, la forja de valores democráticos para los jóvenes, con objeto de formar personas que defiendan la libertad, la tolerancia, el respeto y la igualdad. Estas premisas ponen de manifiesto el conocimiento histórico de elementos antidemocráticos de nuestro pasado reciente, como fueron la sublevación militar de 1936, la Guerra de España o la dictadura franquista. Esta es una primera razón. En segundo lugar, los temas de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista son contenidos del currículum de Ciencias Sociales de cuarto de ESO, así como de Historia de España en segundo de bachillerato. Dentro de la Guerra Civil, acontecimientos regionales trascendentales como la huida de Málaga entre 150.000 según la historiografía clásica y 300.000 personas según las últimas investigaciones desde la provincia de Almería, Málaga, Granada y Almería, suponen un componente de la historia local que los docentes no podemos pasar desapercibidos a la hora de enseñar el tema de la historia de España del pasado siglo XX. Tercera razón de por qué hablar de la desbandada en la aula. Considero que es el conocimiento de la repercusión de la historia nacional en la historia local de los pueblos. De esta forma, la provincia almeriense y su capital están relacionadas directamente con la carretera de la muerte. Por tanto, es necesario que los adolescentes almerienses conozcan lo ocurrido en su provincia y en su región, a tenor de los acontecimientos históricos sobrevenidos de la guerra y del franquismo. La cuarta justificación de por qué hablar de la desbandada reside en que el tema que nos ocupa en esta comunicación resulta bastante desconocido por las nuevas generaciones que viven en otra sociedad más pendiente de las nuevas tecnologías que de conocer su pasado reciente. Por tanto, transmitir los acontecimientos de la guerra de España desde una perspectiva democrática no supone ningún adoctrinamiento, como comentan muchas personas. Más bien el aprendizaje de nuestro pasado reciente a través de multidisciplinares vías de conocimiento que emprendemos año tras año en un ilusionante proyecto del cual hablaremos con extensión más adelante de estas líneas. Una quinta razón para hablar de la desbandada en la aula la marcan las efemérides. También estoy de acuerdo, que ya lo estaba puntualizando Cristina anteriormente. Cada mes de febrero se presta que se dedique al menos una sesión a adentrarnos en los acontecimientos sobrevenidos de la toma de Málaga por el ejército sublevado durante la Guerra de España y su odisea por la carretera de la muerte, lugar de memoria histórica. El sexto argumento que yo les expongo de por qué desarrollar didácticamente la huida de Málaga a Almería lo esgrimimos de la historia familiar. Esto es muy importante, esta es la base, esta es el sustrato, esta es la materia prima del producto de nuestro proyecto. Cuando anualmente hablamos de este acontecimiento histórico y se le aconseja al alumnado hablarlo en casa con sus familiares, siempre sale una nueva historia, en algunas ocasiones más de una, y eso que ya es difícil. Los ejemplos son ejemplos de cómo debe concebirse el proceso de enseñanza-aprendizaje de este trágico suceso. La desbandada está más cerca de lo que parece en nuestro mundo. Todavía hay familiares del alumnado, conocidos de sus padres, abuelos, bisabuelos que vivieron aquella tragedia humana. Séptima razón de por qué hablar de la desbandada en la aula. Pues yo considero que es necesario hablar de la desbandada en la aula porque la representa, hay una relación directamente clara con las guerras actuales del siglo XXI. Por ejemplo, la de Ucrania, que ha provocado recientemente la masiva llegada de refugiados a todos los países de Europa Occidental, incluido España. Y dentro de España también han llegado a la localidad de Roquetas de Mar, donde nosotros realizamos ese proyecto, donde realizamos esta iniciativa. Poner en relación los acontecimientos del presente con sucesos similares que vivió la población civil, los niños, mujeres y ancianos en la Guerra Civil Española faculta al alumnado a entender los paralelismos entre el pasado y el presente. Una octava razón de por qué hablar de la desbandada en la aula. Desde la docencia, tratar el tema de la desbandada surge de la necesidad de conocer e intentar comprender los acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente para tratar que en el futuro no vuelvan a repetirse. Las sociedades que no conocen su pasado tienden a volver a cometer los mismos errores. Combatir la violencia desde la educación es la mejor arma posible que tenemos los docentes. Por último, y no por ello menos importante, la décima razón por la cual debemos hablar de este suceso histórico es porque el Centro Educativo y Asturiana de Roquetas de Mar hemos creado un clima propicio año tras año para hablar tanto de la Guerra de España como de la desbandada desde una óptica de socialización, puntualizando la entradilla del coordinador de la mesa, socialización de la historia en la aula,
de este tipo de aprendizaje a partir de un proyecto colectivo plenamente consolidado en el tiempo y en el espacio, en el que pretendemos siempre irradiar ilusión y amor por su pasado más cercano a través de múltiples dinámicas e innovadoras actividades mediante las cuales los aprendizajes de memoria se hacen mucho más propicios por la implicación masiva del alumnado. Los docentes somos claves para transmitir esa pasión y esa ilusión. Y ahora voy a hablarles de los ejemplos didácticos de cómo he trabajado la desbandada brevemente, porque el tiempo va avanzando. Desde la perspectiva de una década de experiencia, vamos a intentar resumir las actividades trabajadas con el alumnado sobre el tema de la demanda. Se hace complejo hacer una síntesis, pero intentamos hacer un esfuerzo para recoger y sintetizar todo el trabajo realizado. Y comienzo por el principio. En el año 2012, de forma casual, medio centenar de alumnos realizan videoentrevistas a supervivientes de la guerra, de todos los materiales producidos, testimonios orales de soldados, combatientes, de población civil que vive acontecimientos traumáticos en diversas partes de la geografía española. Aparecen los primeros supervivientes de la carretera de la muerte. Mi función como docente consistía en contener el primer encuentro de testimonios de la guerra civil, y aquella primera experiencia en el Día del Baile de Almería supuso traspasar los contenidos de los libros de texto. Cada historia, cada fragmento de vídeo supusieron un aliciente motivador para aquellos alumnos que conocían aspectos específicos y concretos de la guerra a través de las personas que la vivieron en primera persona. El componente afectivo de cariño y respeto por los mayores también creció exponencialmente. Y como cualquier trabajo didáctico, mimar todos los detalles fue importante. Aquellas jornadas tuvieron repercusión en los medios de la prensa y en la televisión provincial almeriense, a través de la cobertura de La Voz de Almería, Inter Almería Televisión. Aquellas noticias de periódico y vídeos de la primera edición que se colgaron en YouTube sirvieron de acicate motivacional a la segunda generación de alumnos, que también decidieron voluntariamente, no hemos obligado nunca a ningún alumno a participar y enriquecer, si cabe, el proyecto. Gracias a la colaboración de Alberto Montoya Alonso, una ordenanza de instituto concienciado con la memoria histórica, el centro, y es Carmen de Burgos, lucía unas coloridas exposiciones temáticas relacionadas con la guerra civil año tras año. Cartelería de la guerra, de la propaganda republicana, prensa de la época, monográficos sobre diversos acontecimientos de la guerra, que en suma proyectaban un fabuloso túnel del tiempo a un lado y otro del pasillo largo central de la planta baja del instituto. Pues bien, una de aquellas monografías expositivas estaba dedicada a la desbandada, con las fotografías tomadas por Hassan Saiz, el ayudante de Norman Betunde, y textos explicativos. El alumnado participante en el centro visitaba las macroexposiciones didácticas. De esta forma, el alumnado tenía una primera inmersión en el tema de la huida de Málaga a Almería. Fue importante aglutinar toda la información del proyecto en un blog, también suscribo lo de Cristina, había que dejar todo ese material, todo ese trabajo ahí, que quedase constancia, ¿no? Y así pues fue como nació el blog llamado Segundo Encuentro de Testimonio, blogspot.com.es, donde ahí está todo el histórico del proyecto. De esta forma se colgó una plantilla también en ese blog con las normas básicas de cómo realizar una videoentrevista, puesto que muchos más alumnos iban a realizar entrevistas en el futuro. Entonces, pues para que tuviesen unas normas básicas y que estuviesen aislados de ruido los testimonios orales a los que se iban a entrevistar, y que tuviesen una mínima calidad, ¿no? La planificación previa es sumamente importante para que el trabajo de campo ofrezca un producto final de calidad. Los mínimos detalles siempre son importantes. El alumnado aprende de la meticulosidad, el rigor, y las cosas bien hechas siempre tienen un resultado más positivo cuidando ese tipo de elementos. El día del segundo encuentro de testimonio de la Guerra Civil, celebrado en 2013, se convirtió en una jornada de formación del profesorado organizada por el CED de Almería. Invitamos a los testimonios y les dimos el uso de la palabra. Además, ofrecimos dos conferencias, una sobre la Guerra Civil Española, donde se trataron acontecimientos de la desbandada, y otra de carácter didáctico dirigida al profesorado para presentar este tipo de metodologías que se estaban empleando en este proyecto. Uno de los entrevistados era un niño granadino de la localidad de Almuñécar, lo recuerdo todavía, Antonio Pascual, que relataba su odisea en la carretera, cómo se perdió de su familia y en qué circunstancias tan tristes tuvo que sobrevivir. Por último, narraba cómo fue acogido por un guardia de asalto durante meses hasta que pudo reunirse con su madre gracias a la Cruz Roja Internacional y al Socorro Rojo Internacional. El alumno, al conocer estas historias de niños del camino de Málaga a Almería,
hacía que creciese la empatía hacia los mayores de forma exponencial. Percibían la guerra a través de personas que vivieron aquella dura realidad histórica. Se ponían en el lugar de aquellos niños con la mente ahondando la sensibilidad en todos los presentes, y a su vez crecía el nivel de respeto y tolerancia con las personas de la tercera edad. Año 2014, tercer encuentro de testimonios. En la programación de actos, varias ponencias de investigadores relacionados asisten a 2 días, un fin de semana de memoria en Elías Carmen de Burgos, además también de la deportación a los campos nazis. Mantuvimos la asistencia de los testimonios, que eran los protagonistas, todos los años son homenajeados, se les entregan unos diplomas de honor por donar sus recuerdos a las nuevas generaciones, y organizamos una mesa redonda con algunos de ellos. También proyectamos nuevamente macroexposiciones didácticas que llamamos el túnel del tiempo, las visitas guiadas con el alumnado a ese túnel del tiempo, con todos los asistentes a aquella jornada. Anualmente después se proyectaba el documental educativo que se sacaba de esas entrevistas, y era pues como el momento del encuentro, el momento en el que todo el trabajo de campo del año pues se podía poner en común para ver todo el producto final que había salido de cada edición. Bueno, pues volvieron a aparecer testimonios inéditos de la carretera de la muerte. En las clases previas a esta tercera edición, desde mi rol como docente, trabajábamos las ideas previas así como la contextualización de los hechos históricos en el marco de la guerra. De esta forma, el alumnado, cuando asistía a los encuentros, ya tenía unas nociones previas de lo que supuso la desbandada de Málaga a Almería en febrero del 37. El alumnado participante acababa entendiendo, por un lado, lo que supuso aquella forzada marcha, donde la población civil fue bombardeada por tierra, mar y aire, y lo que es más importante, que al entrevistar ellos a esas personas que vivieron en primera persona aquellos acontecimientos, estaban a su vez salvando del olvido aquellas historias que traspasaban los contenidos curriculares de los libros de texto. Por tanto, entendían que la participación de ellos en el proyecto era crucial, en tanto en cuanto formaban parte de un todo común más amplio, y de esta forma el aprendizaje siempre resulta más motivador, propedéutico e ilusionante para los jóvenes. Como colofón de aquel tercer año, organizamos durante los 2 primeros trimestres todo el entramado necesario para poder celebrar el 5 de abril de 2014 la primera recreación histórica de la Guerra Civil en Andalucía, en la que participaron 211 voluntarios vestidos de época, de los cuales 125 eran alumnos del Centro Educativo Carmen de Burgos, Huerca de Almería. Una de las 10 comisiones de escenificación era la constituida por la desbandada de Málaga. Varias decenas de alumnos se metieron en el papel de aquellos refugiados malagueños para escenificar las escenas, penalidades y sufrimientos del segundo mayor éxodo de población de toda la Guerra de España. Guiones, atrezos, vestimentas, utensilios de la época, incluso animales, radiografiaron a aquellos refugiados venidos de Málaga sufriendo la barbarie de la guerra. No hay mejor forma de aprender la historia que reviviéndola, entre comillas, en primera persona. Aquella experiencia resultó muy enriquecedora para todos, pero sobre todo para aquella generación de alumnos de secundaria y bachillerato del alumnado de Huercal. Los documentales anuales comenzaron a recoger historias de refugiados de la carretera de la muerte de Málaga-Almería. Al ser historias locales, el componente e interés del alumnado iba creciendo. Realmente el trabajo de campo de estos adolescentes estaba permitiendo documentar historias de personas reales que vivieron la desbandada y que nunca antes se habían conocido. En suma, la ilusión en este alumnado quedaba impregnada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A estas experiencias de los 3 últimos años se le suman otras nuevas en los siguientes. La cuarta edición, cuarto encuentro de testimonios, lo denominamos la Guerra Civil en Andalucía Oriental. Esta cuarta iniciativa incluía 4 jornadas, cada una de ellas dedicada al estudio y análisis de cada una de las provincias andaluzas de Andalucía Oriental. Contábamos para ello con la participación de 4 especialistas, cada uno de la guerra en una provincia. Málaga era una de ellas. El día de la jornada sobre la provincia malagueña, entre el público apareció de forma inesperada una superviviente de la carretera de la muerte, Ana Pomares, que la tenemos ahí presente. Y hoy está aquí, también con nosotros. El que había viajado desde Algeciras a Almería solo para contarnos su historia, con toda la humildad. Ella quería que su historia se conociese y se pegó 8 horas de autobús de Algeciras para ir a Almería a contar su historia. Me ganó el corazón de por vida. Es la niña de mi ojo. Por
supuesto compartió sus recuerdos con los alumnos y público asistente, y tras varios años de investigación su historia quedó salvada del olvido en el libro La guerra en mi ojo, los 4 siglos de Ana. Hoy le he entregado la 4ª edición. Además, en esta 4ª edición, no del libro Ana, sino del encuentro de testimonios, abrimos el proyecto fuera de las barreras físicas del propio centro educativo, con objeto de que nuestro trabajo didáctico llegase a la Universidad de Almería y también a la sociedad almeriense. Así proyectamos una jornada en el aula magna de la Universidad de Almería y otra en el salón de actos del Museo de Almería. Pretendíamos que nuestro proyecto saliese, traspasase las barreras arquitectónicas o físicas del centro. ¿Qué duda cabe que el alumnado se sentía muy motivado al observar que un proyecto que había salido de ellos, de la aula, estaba llegando a la universidad? Y esto tiene que ser, estamos haciendo algo importante, se sentían muy ilusionados con este proyecto. Contaba, fuera de las tradicionales aulas del instituto y más allá del salón de actos del centro, también contaban para instituciones y enclaves culturales de reconocido prestigio como la universidad o el museo. El plus de la historia de Ana en la desbandada es que posteriormente hemos contado con ella varias veces, con su presencia para narrar en varios centros educativos almerienses y también de la provincia de Cádiz, porque es vecina de Algeciras, aunque malagueña de nacimiento, donde ella reside en la actualidad, del testigo del tiempo en primera persona. Supone para el alumnado un elemento primario. Ana es fuente de información primaria. Ana vivió la carretera de la muerte. Una fuente de información precisa que le habla a través de sus experiencias para que los jóvenes puedan aproximarse a lo que supuso aquella marabunta de personas que marchaban huyendo del terror franquista, del miedo a los regulares rifeños y soportando los bombardeos de la Marina Sublevada desde el mar y la aviación golpista desde el aire. Este tipo de encuentros con personas que han vivido la historia impactan mucho en los adolescentes, toda vez que el grado de interés en este tipo de actividades suele ser máximo. Cuando han estado exponiendo en los centros de Almería, aquello era un silencio sepulcral y estaban llenos el salón de actos. Ana lo recuerda bien. Son experiencias didácticas que no suelen olvidarse, al margen del aprendizaje de la historia, de una forma mucho más motivadora y dinámica que la típica lección magistral del profesor. Ana contaba la historia, Ana daba la clase de historia que al día era un lujo para los alumnos tener a Ana allí. En la quinta andadura, el proyecto se hizo intercentro. Introducimos otra importante novedad, la realización de la primera tertulia de la Guerra Civil. Pensamos, ¿por qué no vamos a un centro de tercera edad y todos a la vez coordinando una especie de guión? Pues rescatamos muchos más testimonios de una pasada y así hicimos. Primera tertulia de la Guerra Civil, que fue en Aguadulce, en Roquetas. Mayores y alumnos del IE Aguadulce. Coordinamos el acto con la residencia del IE de Aguadulce. Alrededor de una veintena de adolescentes participaron de esta novedosa experiencia didáctica. En esta iniciativa volvimos a encontrarnos con personas que vivieron la guerra de España en diferentes lugares y circunstancias de la geografía española. Una de ellas era otra refugiada malagueña que aún vivía para contarlo. Sus recuerdos fueron testigos de otro viaje del alumnado a la carretera de la muerte. En el caso era la niña Isabel, otra niña del camino, atestiguaba que tras ser evacuada de Málaga fueron parados por el camino por militares del ejército sublevado y obligados a volver a pie a la ciudad malagueña. Su historia representa las circunstancias vitales, empatizó bastante con sus recuerdos, así como con los de los demás testimonios vídeos entrevistados. Ellos formaron parte de otro documental, en el mismo aparecían testimonios inéditos de la desbandada. Vamos a incidir en la presencia de los medios de comunicación desde la segunda edición. Ya comenzó Canal Sur a secundar la jornada, a veces salían también en el diario a nivel andaluz, no solamente en el territorial de Almería. Medios de prensa escrita, el desarrollo de la iniciativa didáctica y las exposiciones anuales temáticas sobre la guerra en general y la desbandada en particular tuvieron continuidad en el tiempo, año tras año, añadiendo así un plus motivador a los encuentros de testimonio. El proyecto, como les digo, en la quinta edición pasó a ser intercentro, lo coordinaba yo, pero eran 4 centros los que trabajaban de una forma paralela el proyecto, o sea que fue creciendo, implicando a varios centros de la provincia. También seguían siendo jornadas de formación del profesorado. Voy a intentar ir resumiendo porque me como el tiempo. Otra variante más que siempre desarrollamos con carácter anual es la visita guiada a los refugios de la guerra civil. Desde el IES Turaniana hemos colaborado con documentales como el del Paseo de los Canadienses,
Además, hemos proyectado anualmente documentales que están relacionados, la Brigada Internacional de la Desbandada de Málaga, Bombas y Olvidos, las Maestras de la República, una forma de dinamizar, de darle muchas posibilidades educativas al alumnado para que tenga ese proceso de inmersión en el tema de la desbandada. Voy a cerrar con un minuto, si me permite el moderador. A partir de la séptima edición, la memoria fue una constante, la memoria de la desbandada fue una constante en la aula. Ana también participó en la edición de los niños de la Guerra de España, como niña de la carretera de la muerte. En aquel séptima edición nos concedieron el Premio Nacional de Acción Magistral, y para mí la satisfacción que me queda es que después del trabajo realizado en los últimos 10 años, alrededor de 1000 alumnos han participado siempre de forma voluntaria. 300 memorias se han salvado, algunas dan para artículos de investigación, otras, como la de Ana, han dado para un libro, pero no solamente la de Ana, también la de una madre que recibió 36 cartas de dos hijos del frente que no volvieron nunca más, Madre Noche en las Trincheras. Una madre. Este libro nace en un aula. Una alumna me trae esas cartas un día, que estaba viviendo en ese proyecto de clima. Una madre, una niña, y el último, que llegó ayer de la imprenta, uno de los últimos supervivientes de la batalla del Ebro. Murió con 102 años de coronavirus el 2 de abril de 2020, y un mes y medio antes nos había llegado su testimonio inédito desde la primera línea de fuego en la venta de Camposines. Muchísimas gracias.